Buenas tardes a todos. Creo que todavía se puede decir feliz año, ¿cierto? Claro, feliz año 2016. Hay algunos que están regresando hasta ahora y de pronto uno se encuentra con aquella persona que no había visto y le dice, pues feliz año. Que Dios les bendiga en este nuevo año. Vamos a seguir en nuestro libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. No sé si ustedes se han podido ir enganchando leyendo el libro de Mateo. Como comunidad tenemos aquí, por favor, si me dejan ver aquí, Juan, juntos leyendo el Evangelio de Mateo. Las predicaciones de este mes, del mes de enero, van a estar basadas en el Evangelio de Mateo. Entonces queremos que cada uno de ustedes pueda estar ahí. Si usted no trajo Biblia, quiero pedirle un favor, levante su brazo, manténgalo en alto. Siempre hemos hablado de lo interesante que es seguir la Escritura, lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, mantenga su brazo en alto, anfitriones. Aquí hay otra persona, si se pueden acercar. Y queremos con esto también animarle que cada domingo usted se acuerde que va a venir a la iglesia y pueda traer su Biblia. Es especial que podamos ir siguiendo en la Escritura lo que nos dice. A veces nosotros podemos colocar una fecha. En esta fecha Dios me dijo esto, en aquella fecha pasó esto. Entonces queremos animarle. Aquí, anfitriones, por favor, María C., aquí hay una persona que tiene su brazo en alto, gracias, si lo mantienes ahí. Siempre es bueno tener un registro de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al mirar atrás vemos su fidelidad, vemos su misericordia y vemos su amor. Una pregunta: cuando se inicia un año, uno hace proyecciones, uno hace planes, pero también a veces vienen ciertas preocupaciones a nuestra vida, ¿sí? Por circunstancias que han pasado finalizando el año o por lo que va a comenzar. ¿Qué preocupaciones puede tener cada uno de ustedes? Y no la preocupación del vecino, la preocupación del otro, la preocupación que usted puede tener. De pronto usted puede decir, no, es que mi jefe me dijo que de pronto el departamento donde yo estoy para el 2016 como que sí, como que no. Ese es un ejemplo. Pero ¿quién me puede ayudar con una preocupación? A ver, en el primero, la gente que estuvo en silencio y que no dijeron nada, eso quiere decir dos cosas. O que hay muchas preocupaciones y no queremos decirlas, o que no hay ninguna preocupación. ¿Sí? La falta de lluvia, qué bueno, la falta de lluvia. ¿Algo más? Falta de tolerancia. ¿Perdón? Impuestos, vea. Los nuevos impuestos que vienen, ¿cierto? Finalizando el año nos dijeron, vea, el IVA como que lo van a subir un poquitico. ¿Sí? Entonces, a veces uno dice, el que es empresario dice, uy, me va a tocar más impuestos. Sí, de pronto la retención en la fuente. No, es que todo lo que me quitan en impuestos. Eso es una preocupación, ¿cierto? Y yo quiero leer algo aquí. Hoy, frente a un mundo que está tambaleando, el desempleo aumenta, los cambios climáticos, lo que sostenía la economía está en crisis. El petróleo está en crisis. No porque no haya petróleo, porque hay mucho. Lo que pasa es que el petróleo está bajando en su precio. Yo escuchaba en las noticias que el ministro de Minas decía, llegamos a determinado número de barriles en Colombia. Y yo decía, pero como que no ha hecho la conversión del precio, porque podemos tener mucha cantidad, pero el precio, y dicen algunos que el presidente Santos hizo su proyección con base en el precio del petróleo, con el precio del petróleo. Todo esto que nosotros hemos mencionado, finalmente, ¿qué afectan? La economía. La economía. Como decían allá, si hay tiempo seco de no lluvia, ¿qué sucede con el precio de los alimentos? Sube, ¿cierto? Escasea. Todo finalmente apunta a la economía. Si no hay empleo, afecta nuestra economía. Si las empresas se cierran, ¿qué afecta? La economía del país, la economía mundial.
Escuchaba que para el 2016 cada vez nos vamos acercando más a una crisis mundial en el ámbito económico. Y viene la preocupación por el futuro. ¿Qué es lo que finalmente nos preocupa? ¿El futuro o no? Si me quedo sin empleo, ¿qué voy a hacer mañana? Si el petróleo no se vende, ¿qué vamos a hacer como país? Y siempre vendrán esas preguntas que nos hacemos. ¿Qué sucederá si pasa lo que de pronto no ha pasado? Y por eso es que al ser humano le interesa tanto conocer acerca del futuro. Finalizando el año, comenzando el año, son muchas las personas que van a buscar esas predicciones de qué va a pasar en el 2016, en el futuro, o no. Sea de nivel bajo, de nivel alto, estrato bajo, estrato alto, la gente quiere conocer qué va a pasar en el futuro. ¿Para qué? Para saber qué puedo hacer. Para saber cómo puedo prevenir lo que va a venir. Frente a una realidad de un mundo que preocupa y un temor hacia el futuro, un temor que genera inseguridad, incertidumbre, ¿qué va a ser de esto? La palabra de Dios nos muestra cómo las preocupaciones nos desvían de la dirección correcta. Sus bosquejos están ahí que ustedes pueden mirar. Las preocupaciones desvían mi dirección y yo voy a tomar 3 puntos, voy a tratar 3 puntos. La preocupación desvía mi dirección de ver a Dios como un Dios sustentador. Cuando yo empiezo a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué pasa si? ¿Y si no entra este dinero, qué va a pasar? Las preocupaciones nos van a desviar de ver a Dios como un Dios sustentador. Número 2, la preocupación desvía mi dirección del valor que yo tengo para Dios. Yo tengo un valor. Y número 3, la preocupación desvía mi dirección en realmente en lo que yo debo buscar, el reino de Dios y su justicia. Y quiero que vayamos al Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Es una porción conocida, es una porción que está dentro del Sermón del Monte. Entonces, si usted tiene su Biblia, quiero animarle a que usted busque Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Por eso les digo, dijo Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y viene una pregunta de Jesús, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Jesús fue un maestro en hacer preguntas. ¿Para qué? Para hacer reflexionar, para hacernos reflexionar a nosotros también. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Vuelve otra pregunta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? 28. ¿Y por qué se preocupan? Por la ropa. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Otra pregunta que vuelve a hacer Jesús. Otra pregunta que es fuerte, que es potente. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras estas cosas. Y otra vez vuelve a nombrar el Padre Celestial. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas.
Las dificultades me pueden desviar a mí de ver a Dios como Dios sustentador. Pero antes de comenzar, quiero poner en contexto esta porción. Esta porción está en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 y termina, en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo 5 para poner el contexto de esto. Capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Cuando vio a las multitudes, ¿quién las vio? Jesús. Subió a la ladera a una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Y yo quiero que miremos el primer versículo, el versículo 3. ¿Qué dice Jesús? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los pobres en espíritu. Jesús está dando aquí una enseñanza. La enseñanza es que cada uno de nosotros necesita reconocer su pobreza espiritual. Cada uno de nosotros necesita reconocer que está quebrado espiritualmente, que está alejado de Dios. El Sermón del Monte comienza así: dichosos los pobres de espíritu. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad y pedir perdón y recibir por la fe a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder vivir todo el Sermón del Monte. Lo que Jesús va a comenzar a decir tiene una base fundamental: ser pobre en espíritu. Pero eso lleva a algo, a que yo pueda reconocer que mi orgullo, que mi soberbia me alejan y estoy alejado de Dios. Y es solamente a través de Cristo Jesús que yo puedo llegar a tener el reino de los cielos. Esta es la base para todo el Sermón del Monte. Pero quiero que vayamos al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. Es el final del Sermón del Monte. Jesús está acabando, pero tiene unas palabras que me llaman a mí mucho la atención. 24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos poner en práctica lo que nos dice el Sermón del Monte. Y necesitamos poner en práctica el no preocuparnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir. Volvamos a nuestra porción del capítulo 6, versículo 25, para mirar cómo empieza el Señor Jesucristo. En el 25 les dice: por eso les digo. Él va a comenzar un tema y les dice: por eso les digo. Y ese por eso implica lo anterior. Y lo anterior estaba refiriéndose a hacer tesoros en el cielo. Versículo 19 de ese capítulo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Versículo 24 al final dice: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y él entra en el tema de la preocupación. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, las preocupaciones están relacionadas a quién sirvo, si a Dios o a las riquezas. Por eso les dice: por eso les digo. Y venía hablando de servir a dos señores. Si yo me preocupo de una manera desmedida, una manera que me lleva a sentir ansiedad, incertidumbre, ¿cuántos de nosotros de pronto hemos ido al doctor? Y el doctor le empieza a mirar por aquí y le dice: oiga, usted está como tensionado, ¿cierto? Oiga, usted está como preocupado. Y usted le dice: oiga, doctor, ¿y usted cómo sabe? Pues porque le estoy tocando aquí, tiene bien tieso, bien duro, hay preocupaciones. Y aquí las preocupaciones están en dos sentidos: en los que tienen, porque la preocupación es ¿qué pasa?
si lo que yo tengo se acaba. Pero también la preocupación es en los que no tienen. Porque si no tengo, ¿qué voy a hacer en el futuro? Y la preocupación, el Señor Jesucristo la coloca en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a suceder conmigo? Tanto el que tiene mucho dinero como el que tiene poco se preocupa por el futuro. Finalmente está diciendo eso Jesús. Lo que a ustedes les preocupa, lo que nos preocupa a cada uno de nosotros es ¿qué? El mañana. Es el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar en el transcurso de nuestra vida? Han llegado esas preocupaciones. De pronto llega un hijo. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Con qué voy a pagar su colegio? ¿Con qué voy a pagar su universidad? O de pronto voy a emprender algo, una empresa, un matrimonio. ¿Y cómo me voy a sostener? Esas preocupaciones me alejan de Dios como sustentador. Y empieza Jesús a hacer unas preguntas. Versículo 25, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? La respuesta sería ¿cuál? ¿Tiene más valor la vida o la comida? ¿Qué tiene más valor? La vida, ¿cierto? Pero a veces creemos que tiene más valor que la comida. ¿Por qué? Porque es lo que nos sostiene y nos sustenta, ¿cierto? La preocupación es ¿qué voy a comer? ¿Qué tiene más valor, el cuerpo o el vestido? ¿El qué? El cuerpo, ¿cierto? Hay algunos que dicen el cuerpo y le gastan buena plática a la ropa, ¿cierto? El cuerpo hay que cuidarlo. Entonces se gasta buena plática en la ropa. Y Él les hace esas preguntas para que empiecen a reflexionar. Porque a veces nosotros creemos que tiene más valor la comida y la ropa. ¿Y saben por qué? Porque le dedicamos más tiempo a trabajar y a buscar eso. Nosotros decimos, sí, claro, tiene más valor la vida y tiene más valor el cuerpo. Pero ¿en qué más gastamos nuestro tiempo? En buscar esas cosas. Y Él hace una ilustración. Dice, fíjense, miren las aves del cielo. Miren hacia arriba, miren hacia el cielo. Y les está diciendo, las aves del cielo no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Nos dice así, ¿cierto? Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Las preocupaciones me alejan de ver a Dios como esa persona que provee, como esa persona que sustenta, como esa persona que mantiene el universo en control. Él ha colocado a la tierra, al mundo, y no será movido. Ahí es donde nosotros necesitamos creer esa verdad, que es el Padre Celestial que sostiene la vida, que nos alimenta, que nos sustenta, día tras día, momento tras momento. Pero también nos dice acerca del alimento, fíjense en los lirios del campo. ¿Qué nos dice de ellos? No trabajan ni hilan. No trabajan ni hilan. Pero nos está diciendo, ni siquiera Salomón se vistió así. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿No hará mucho más? Ese Dios que provee, ese Dios que da. Esa pregunta de pronto para los discípulos que estaban ahí sentados, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios puede proveer más? ¿Y qué nos dice las aves del campo? Que ellas no cosechan, ni almacenan, ni siembran. Y a los lirios les dice que no trabajan ni hilan. Pero a cada uno de nosotros, Dios sí nos ha dado esa capacidad para trabajar. El hecho que Dios dice que no nos preocupemos no quiere decir que nos sentemos y que esperemos que las cosas caigan del cielo. Nosotros necesitamos trabajar. Nosotros necesitamos dedicar tiempo a buscar nuestro sustento, pero no de una manera desmedida, de una preocupación que lleva a un punto de ansiedad, de angustia, de incertidumbre. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta
¿Dónde está nuestro corazón? Sea porque de pronto nos preocupamos porque vamos a perder lo que tenemos, o de pronto nos preocupamos porque lo que tenemos no nos alcanza. Y es interesante que en este texto Jesús les quiere estar diciendo, miren a las aves, pero vean mucho más allá. Vean a su Padre Celestial que las alimenta. Versículo 32. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe cuál es su necesidad. Dios sabe qué necesita usted para mañana, para pasado mañana. Y Dios va a suplirle de una manera sobrenatural, de una manera que a veces usted no va a entender. Él sabe que nosotros tenemos necesidades y Él nos va a suplir esas necesidades. Jesús quería que sus discípulos reenfocaran sus pensamientos, que reenfocaran frente a las preocupaciones, que vieran más allá, que vieran al Padre Celestial. Los salmos nos hablan de que Dios siempre da de comer a toda criatura. Y Él les dice, ¿no es más la vida? ¿No es más el cuerpo? ¿Quién creó la vida y quién creó el cuerpo? ¿Quién? Dios. Dios se preocupa por su creación. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Por eso está diciendo, no se preocupen por qué van a comer o por qué van a beber. Tampoco se preocupen por hacer tesoros en la tierra. Preocúpense por hacer tesoros en el cielo. Eso es lo que nos dice a nosotros. Y uno se olvida de que Dios es un Dios sustentador. Año 1997. La compañía donde yo estaba trabajando. Y es el momento donde empieza a entrar toda la mercancía de China. Y yo trabajaba en el departamento de diseño industrial. Y mi jefe se me acerca y me dice, Mario, estamos pensando en cerrar el departamento. ¿Ustedes creen que yo dije, Señor, gloria a Dios que van a cerrar este departamento? Gloria a ti, Señor, porque tú vas a mostrar tu fidelidad, tú vas a mostrar que eres grande, aleluya. ¿Ustedes creen que yo dije eso? Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Cantidad de pensamientos que empezaron a pasar por mi mente. Y eso que no estaba casado. Y eso que estaba solterito. Y ya estaba pensando en mis necesidades. Hace 10 años larguito. Ya estábamos 4. Mi esposa, María Lu, Camila y yo. Mi esposa estaba esperando a Juanito. Tenía 3 meses de embarazo. Y lo mismo, el ministerio con el cual yo estaba trabajando ya no seguía en Colombia, sino se iba para Estados Unidos. ¿Ustedes creen que yo volví a decir, aleluya, gracias Señor, porque este ministerio se va fuera de Colombia y yo voy a mirar cuán grande eres tú eres mi sustentador, tú eres el que me provee? Volví y repetí la historia, pero la repetí junto a mi esposita, porque ella me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Ya no estaba solo, ya estaba casado. Pero créanme que en esos momentos, un hijo en camino y que tú te quedes sin trabajo, mis pensamientos empezaron a ser desviados de un Dios sustentador, de un Dios que es Padre Celestial, de un Dios que provee, que sustenta, que da descanso, que da esperanza. Ese es nuestro Dios. Y que Él quiere que nosotros nos reenfoquemos hacia eso. Que las preocupaciones de nuestra vida no nos agobien. Y nosotros hemos visto la fidelidad de Dios. En medio de nuestra infidelidad por dudar. Porque Jesús les dice, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y esa es la dicotomía del ser humano. A veces uno dice, mi fe va hasta el cielo,
Pero otras veces, no, mi fe es chiquita. Las preocupaciones son incompatibles con la fe. Las preocupaciones son incompatibles con la fe porque si yo creo que Dios es sustentador, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué de preocuparme? Pero vivimos día tras día preocupándonos, día tras día. Pero aquí, con este texto, el Señor quiere que nosotros nos redireccionemos y veamos ese Padre Celestial que alimenta, ese Padre Celestial que viste, ese Padre Celestial que conoce nuestras necesidades. Yo les decía que este texto está en el Sermón del Monte. Y Jesús les enseña en ese mismo capítulo 6 la oración modelo. Y comienza en el versículo 9. Pero en el versículo 8 les dice: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Eso no quiere decir que nosotros no busquemos a Dios, pero creemos que Dios sabe qué es lo que necesito. Lo que realmente necesito, no que sea un capricho. Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Implica que nosotros creamos, que no seamos hombres o mujeres de poca fe. Y Él nos está animando a que nosotros podamos creer que Él es sustentador en lo que pueda venir en el futuro, en que Él nos va a sostener. ¿Por qué? Porque vimos en Mateo que dice que vendrán las lluvias, vendrán los vientos. Por ser hijos de Dios, por ser creyentes, no estamos exentos de circunstancias difíciles y adversas y de escasez. Hay gente que ha tenido mucho y lo ha perdido todo. Hay gente que tiene poco, pero aún en lo poco se está preocupando. Vendrán los vientos, vendrá la lluvia, pero el que pone en práctica es el que ha construido su casa sobre la roca. Esta porción hay que aplicarla. También la preocupación desvía mi dirección del valor que tengo de Dios. Hay unas preguntas, como les decía, que Jesús hace, versículo 26b. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cuando yo creo que no tengo valor para Dios, cuando yo creo que no soy importante para Él, mucho menos voy a creer que Él puede ser mi sustentador, el que me da, el que suple para mis necesidades. A veces cuando estamos en tiempos difíciles, ¿qué decimos? No le importo a Dios, Dios me ha abandonado, no tengo valor para Él. Y vienen esos pensamientos que desvían mi dirección de ver que hay un valor en mi vida, porque Dios hizo la vida. Esos pensamientos: soy poca cosa, Dios no se preocupa de mí. La pregunta es: ¿en qué sustento mi valor como persona? ¿En qué lo sustento? ¿En lo que tengo? Hay una canción que es muy antigua: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. De pronto para los que somos mayores, pero eso se mueve así: si tú tienes, vales; si no tienes, no vales. Pero aquí el texto nos está diciendo todo lo contrario. Tú tienes valor para Dios porque Él te dio la vida, porque te dio el cuerpo, porque Él cuida de ti, porque es un Dios que te protege. Yo tengo ese valor para Dios. Me acuerdo una vez una predicación y el que estaba exponiendo estaba hablando acerca del valor. Y él dijo una frase que me pareció muy acertada. ¿Por qué? Porque en el trasegar de la vida nosotros podemos tener diferentes tipos de circunstancias, de momentos, o qué ha pasado, no sé. Pero él decía: Dios no hace basura. Hay gente que se ve como basura, que no tiene valor. Pero él decía: Dios no hace basura. Él hace personas con dignidad, con valor, porque han sido creados a imagen y semejanza. Y a veces nuestro valor está determinado por lo que nos dijeron cuando éramos pequeños. Tú no sirves, tú no haces nada bueno.
Siempre te equivocas. A veces nuestro valor está determinado por eso. Y desde pequeños hasta grandes llevamos eso en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Pero la palabra de Dios tiene que cambiar esas mentiras por verdades. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Tú no vales por lo que tienes. Tú no vales por lo que haces. Tú vales porque tienes valor para Dios. Aunque el resto de la humanidad, de la sociedad, te diga lo diferente, te diga algo diferente. Y es interesante que en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 3, el bautismo de Jesús, versículo 17, dice: y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Este Padre Celestial que dice acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, lo amo porque es mi Hijo. Si somos hijos de Dios, ¿qué nos dice Dios? Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. Necesitamos sentirnos amados por Dios. Al sentirnos amados nos sentimos valorados. Este es mi Hijo en quien tengo mucha complacencia. Me siento orgulloso por este Hijo mío. Y hay un elemento aquí. El Padre amaba a Jesús por lo que era. Él no había comenzado su ministerio todavía. El Padre no le amaba porque hacía muchos milagros, o porque sanaba, o porque convertía el agua en vino. No, lo amaba porque era su Hijo. Y todos tenemos esas necesidades de sentirnos amados, aceptados y valorados. Todos tenemos esas necesidades como ser humano. A ninguno le gusta que lo odien, ¿cierto? A ninguno le gusta que lo rechacen. Y a ninguno le gusta que no le sienta que tiene valor, que vale. Como persona, cada uno de nosotros valemos. Que nosotros podamos escuchar esa voz. Y una voz del cielo decía, una voz del cielo te dice hoy: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. Tengas mucho o tengas poco. No te preocupes, tú tienes valor para mí y yo te voy a sustentar. Hoy en día, en los colegios, en las universidades, ¿quién tiene el mejor celular? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene el mejor vestido? El mundo nos está a nosotros bombardeando de eso. Si tú andas en este carro, vales. Si tienes 2016, qué bueno. Si tú te vistes con esta marca, qué bueno. Y es una lucha, y es una preocupación. Claro, yo veo al otro que tiene algo mejor, ¿y cuál es mi preocupación? Yo quiero eso, yo tengo que tener eso, necesito comprarlo. ¿Por qué? Pues porque necesito sentirme mejor que el otro. La preocupación por la ropa, lo que les decía. El mundo de la moda, el mundo del alimento, de la comida, nos envuelve. Y te están diciendo, ¿es más importante la comida? ¿Es más importante el vestido? ¿O no? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación? Eso es lo más importante. Las preocupaciones me desvían del valor que yo tengo como persona para Dios, porque Él me sustenta. Pero también las preocupaciones desvían mi dirección de buscar el reino de Dios. Versículo 33. Él les está diciendo, no hagan tesoros en la tierra. No se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir. No se puede servir a dos señores, a la riqueza o a Dios. Y el Señor nos da a nosotros, en su palabra, siempre directrices que me parecen importantes. Capítulo 3, Proverbios capítulo 23, versículo 4 y versículo 5, Proverbios 23, 4, 5. No te afanes, no te preocupes
acumulando riquezas. No te obsesiones con ellas. Cada uno se obsesiona con buscar esas riquezas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. Eso es lo que le pasa al dinero. Y el ser humano se afana acumulando y se obsesiona con eso. Yo me acuerdo que terminada la universidad, yo era ya creyente. Cuando terminé la universidad dije, yo voy a alcanzar el mundo, me voy a llenar de plata. Mejor dicho, yo estaba obsesionado. Y Dios empezó a trabajar mi corazón. Y me volvió a reenfocar. Nos dice, versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y todas estas cosas les serán añadidas. La pregunta es, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cierto? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Hay un principio cuando yo leo la Escritura. La interpretación de un término, de una frase, está ahí mismo en la Escritura. Y rápidamente les voy a decir, ¿qué es buscar del reino de Dios y su justicia? Capítulo 5, versículo 3. Buscar el reino de Dios y su justicia es ser pobre en espíritu. Buscar el reino de Dios y su justicia es llorar para ser consolados. Buscar el reino de Dios es ser humildes. Buscar el reino de Dios es trabajar por la paz. Buscar el reino de Dios es ser sal y luz. Versículo 14 del capítulo 5. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? No señalar al otro, no juzgar al otro. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Nos dice el capítulo 5, versículo 38, no es ojo por ojo, diente por diente. Buscar el reino de Dios y su justicia es hacer el bien cuando se le hacen a uno el mal, no es pagar mal por mal. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? No adulterar, no matar. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Amar al enemigo. Nos dice el capítulo 5, versículo 43. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Dar a los necesitados. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Buscar a Dios en oración, en secreto. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? No hacer tesoros en el cielo, en la tierra, sino en el cielo. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. El mismo contexto nos está diciendo qué es. Nosotros necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, como lo prioritario, como lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos? De una manera prioritaria, desmedida, con ansiedad. Acumular, guardar, codiciar, ambicionar. Ese es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es que más personas vengan a ese reino a través de Cristo Jesús. Que más personas lleguen porque escuchan el mensaje de la salvación. Eso es buscar el reino de los cielos, que más personas puedan entender este mensaje, que no hay que preocuparse, que hay un Dios sustentador, que hay un Dios que me valora, que hay un Dios que me dice qué es lo prioritario que yo tengo que buscar. Dios es un Dios justo y nosotros debemos hacer lo que es recto, lo que es honesto. Eso es buscar la justicia de Dios. Jesús mismo vivió que era el reino de los cielos. Todo el sermón del monte nos habla acerca de la persona de Cristo Jesús. Él reconoció su necesidad. Él reconoció que necesitaba llorar. Él fue humilde, él fue pacificador. Cristo Jesús no pagó mal por mal. Cristo Jesús perdonó a los que los ofendían. Él no hizo ojo por ojo, diente por diente. Él vivió todo el sermón del monte. John Stott nos dice en su libro El Sermón del Monte, buscar el reino de Dios y su justicia abarca nuestras responsabilidades cristianas frente a Dios, los demás y nuestra sociedad.
El reino de Dios se establece donde Cristo es rey, donde Él es reconocido y obedecido. Eso es buscar el reino de Dios, hablarle a otros de Cristo Jesús y hacer su justicia. Capítulo 13 de Mateo. La parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 22. Dice, el que recibió la semilla, el que escuchó la palabra de Dios, el que recibió la semilla que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida. ¿Qué es lo que a usted le preocupa? La palabra puede ser predicada, la palabra puede ser expuesta, pero dice las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. La palabra de Dios es ahogada y no da fruto, porque las preocupaciones de la vida la apagan. Y el engaño de las riquezas, me llama la atención que dice el engaño. Cómo el deseo de tener más dinero, de tener más lo material nos engaña y nos desvía de buscar el reino de los cielos. Pero ese versículo 33 dice, buscad primeramente como prioridad, como urgencia, y las demás cosas os serán añadidas. ¡Qué promesa tan grande! No tenemos que preocuparnos por esas cosas materiales porque Dios las añade, porque Dios dice, aquí tiene. Yo sé que tú tienes necesidad de esto, toma. No debemos preocuparnos por eso, porque las demás cosas serán añadidas. ¿Qué te preocupa? ¿Qué tienes en tu mente de preocupación? Y uno siempre escucha, no es que me preocupa tal cosa, no es que me preocupa tal otro. Si eso se está quitando el sueño, la tranquilidad, está mal. Nace Felipe, yo preocupado porque qué íbamos a hacer, Dios empieza a proveer. Y pasan los años, él podría tener 2 años, 3 años. Y empecé a despertarme sobre las 2 y 3 de la mañana con pensamientos. ¿Y qué será del futuro de mis hijos? Nuevamente, ¿qué será de ellos? ¿Con qué voy a pagarles su estudio? ¿Con qué voy a pagarles su universidad? Y fue durante un tiempo largo yo le decía, Señor, eso no está bien. Eso no está bien a tus ojos. Y yo le dije, Señor, yo necesito que tú toques mi corazón y que yo pueda entender que tú eres el que me sostiene, que tú eres mi proveedor. Quita esos pensamientos, quita esas preocupaciones de mi mente porque no están bien. Y permíteme reenfocarme en lo que realmente tiene valor para ti. Y tú añadirás mucho más y harás mucho más de lo que yo puedo creer y entender. Por eso hemos sido animados. Y la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene este texto para tu vida? ¿Qué implicaciones tiene? Seas joven, adulto, ¿qué implicaciones tiene? Para finalizar, yo leo lo que Jesús, ya lo leímos finalizando el Sermón del Monte. Versículo 24, capítulo 7. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre o una mujer prudente quien construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Estar cimentado sobre la roca es poner en práctica lo que Dios nos ha hablado hoy. Eso es estar cimentado sobre la roca. A la luz de todo el contexto, lean el Sermón del Monte, capítulo 5. Es poner en práctica
cada una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, cada una de las cosas que empezó a nombrar ahí. Todo el que me escucha y pone en práctica. Porque nuevamente vendrán tiempos difíciles. Vendrán las lluvias, vendrán los vientos. No sé cuál sea para tu vida. Pero todo el que pone en práctica habrá construido sobre la roca. Acompáñenme en un momento de oración. Señor, gracias en esta tarde porque tú quieres redireccionar nuestros ojos hacia ti como ese Dios sustentador. Redireccionar, Señor, que debemos depender de ti, no de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Gracias que nos recuerdas que para ti tenemos mucho valor. Pero también nos recuerdas, Señor, que nuestra vida debe ser gastada en buscar tu reino, porque nos darás por añadidura las cosas que necesitamos. Qué promesa tan grande, Señor. Y gracias porque también nos has mostrado qué es buscar tu reino a través del Sermón del Monte. Señor, toma cada una de nuestras preocupaciones. De pronto la empresa, los hijos, la familia. De pronto alguno ya está en la vejez y dirá, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder conmigo? Y Dios es el sustentador, el que cuida. Gracias porque esas preguntas que vienen a nuestra mente tienen respuesta. Tú eres el sustentador. Y por eso, Señor, redirecciona nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser hacia ti. El Dios que es sustentador, que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús.